Bueno, eh, eh, mi nombre es Maximiliano Acoto, ¿sí? Administración y algunas cosas más de backend. Y en este segundo webcast lo que vamos a estar viendo son las nuevas características de Business Intelligence que trae SQL Server 2008 Release 2, ¿sí? Acá hay muchos cambios, ¿sí? Muchos cambios. No solamente, digamos, productos nuevos que se incorporaron, sino también modificación a productos ya existentes, como Reporting Service, por ejemplo, ¿sí? Eh, Vamos a primero ir viendo la cantidad de productos nuevos y el concepto de BI, ¿sí?, que se le está dando a funciones de SQL Server, ¿sí? Esta presentación que tenemos acá, nosotros a veces la llamamos la hamburguesa, ¿sí? Fíjense que la forma es muy parecida a una hamburguesa, ¿sí? Pero la idea, más allá del chiste, es poder ver toda la oferta que tiene BI de punta a punta con SQL Server, ¿sí? Entonces, todo lo que son paquetes ETLs, ¿sí? Stream Insight, esto sí es nuevo de 2008 R2, que son todo el procesamiento de eventos, nuestra base de datos, SQL Server como motor relacional, Analysis Service, que es el motor, digamos, multidimensional, donde vamos a poder poner los cubos, los KPI, la minería de datos, ¿m? Y Reporting Service, que es, digamos, el servicio de reportes para consumir datos de forma estática, ¿sí?, sobre nuestros diferentes orígenes, ¿no? Que pueden ser un Analysis Service, un SAP, un sistema relacional, ¿sí? Todos estos productos, ¿sí? Reporting Service, Analysis Service, la base de datos, Integration Service, Streaming Service, productos, ¿sí?, que en la parte de Data Platform que estén fuera de SQL Server. O sea, cuando ustedes compran SQL Server, la versión estándar, la versión Enterprise, ¿sí?, tienen, digamos, estos productos, ¿sí? Bien, se incorporó, digamos, en la parte del usuario final, ¿sí?, un nuevo esquema, ¿sí?, que se llama Power Pivot. Antes de Power Pivot, los usuarios finales utilizaban Excel para poder consumir datos, ya sea de un cubo o bien, digamos, de nuestros sistemas transaccionales, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es una herramienta que se llama Power Pivot, que lo que pretende hacer es poder lograr que podamos construir cubos en memoria del lado del Excel. Después vamos a entrar más en detalle cuál es el objetivo de eso y por qué quisiéramos, digamos, hacer eso, ¿sí? Bien, entonces, ¿sí?, dentro de todas las alternativas, ¿sí?, las que hoy tenemos como pintadas en rojo, ¿sí?, en este slide, son aquellas que son nuevas, ¿sí?, en R, ¿sí?, es novedad de R2. Bueno, otra de las novedades que se empieza a incorporar en R2, esto es un concepto totalmente nuevo, es el tema de Parallel Data Warehouse. Parallel Data Warehouse es un concepto donde, supongamos que nosotros tenemos un warehouse grande, ¿sí?, no sé, 30 teras, 20 teras, 15 teras, ¿sí?, warehouse, digamos, bien robustos. En la plataforma que hoy tenemos, ¿sí?, poder lograr buena performance por el esquema de las aplicaciones, por el esquema de la arquitectura misma, es muy complejo, ¿sí?, en este tipo de warehouse, ¿sí? Entonces, a partir de R2 aparece un concepto que se llama Parallel Data Warehouse, que básicamente es, como decimos nosotros, una tostadora, ¿sí? O sea, nos van a dar el hardware, la configuración del SQL Server, y ponemos pan y salen tostadas, ¿sí? O sea, va a estar totalmente tuneado, ¿sí?, y pensado para grandes volúmenes de datos. De hecho, nosotros no vamos a poder administrarlo, ¿sí? Es, digamos, como el concepto de appliance, ¿sí? O sea, es totalmente una appliance donde vamos a tener algunos vendors de hardware, ¿sí? Y, digamos, además Microsoft va a armar el SQL Server sobre eso, todo, digamos, en una sola instalación. Entonces, esto conceptualmente es
en algunos países de Latinoamérica todavía no está disponible para el Data Warehouse. Se estima que el año que viene ya empiece, digamos, a ser más distribuido, ¿sí? Esta posibilidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo llamar a Microsoft y me quedo, ¿sí? Me van a hacer un size y me van a entregar no un SQL Server. Me van a entregar los servidores, el SQL Server instalado, preparado para esos servidores y totalmente tuneado, ¿sí? El tema de esto es que hubo un cambio importante, digamos, de arquitectura para poder soportar estos volúmenes, ¿no? O sea, a ver, no quiere decir que si uno no tiene un data warehouse de 10 teras, esto no lo pueda usar, ¿sí? Pero básicamente está pensado para warehouse que van de los 10 a los 100 terabytes, ¿sí? Recuerden que la base de datos más grande de SQL Server en el mundo instalada son 80 terabytes en producción, ¿sí? A ver, las bases de datos, sobre todo los warehouse, van a ir creciendo considerablemente en los próximos años, con lo cual lo que hoy a ustedes les parezca, digamos, un warehouse de 10 telas mucho, es muy probable que dentro de 3 o 4 años un warehouse de 10 telas no les parezca algo más normal o más del alcance de ustedes, ¿sí? Entonces, la idea de esto, ¿sí?, es poder lograr un cambio de arquitectura, ¿sí?, donde nos permita escalar nuestro esquema de warehouse y que este esquema de warehouse pueda soportar mucha volumetría de datos, ¿sí? Y que a su vez esté respaldado por todo un paquete, o sea, que digamos yo pueda tener el hardware, la instalación de SQL, todo junto en una sola caja, ¿sí? Este esquema de trabajo, ¿sí?, básicamente va a estar basado en SQL Server 2008 R2 para el Data Warehouse, ¿sí? Es una versión especial de SQL Server, ¿sí? Windows Server 2008, 2008 R2 y los vendors de hardware, ¿sí? HP, IBM, Dell, Bull, en sí. Entonces, con todo esto se va a poder armar un esquema donde podamos tener acceso a esta volumetría y estos escalamientos de datos dentro de mi Data Warehouse, ¿sí? Bien, ¿cómo es el concepto para el Data Warehouse? Por un lado, vamos a tener muchos nodos. Acá lo que se va a ver, en vez de hablar de un solo servidor, ¿sí? Nosotros hoy tenemos un servidor, por ejemplo, de análisis service, y vamos distribuyendo y las cosas como mejor podemos, pero es un solo servidor. Acá lo que vamos a buscar es el multiprocesamiento, ¿no? El MPP, la arquitectura MPP, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Esto va a funcionar con un database server por un lado y con un storage node por el otro, ¿sí? Esto básicamente la arquitectura simple, la arquitectura de startup, ¿sí? Pero podemos tener una arquitectura como la que estamos viendo acá, ¿sí? Donde tenemos varios database server, ¿ven? Varios database server, ¿sí? Tenemos el Spark Server Database, ¿sí? Diferentes nodos de storage, ¿ven? Y nuestro procesamiento va a estar distribuido entre todos estos database server. Para eso, ¿sí?, lo que vamos a tener, digamos, es nuestras aplicaciones clientes se van a conectar, digamos, a un nodo que se llama nodo de control, ¿sí? Y ese nodo de control, que es el que está aquí arriba, ¿sí?, el que va a distribuir la carga a todos los servidores, o sabe cómo está distribuida la carga en todos los servidores, ¿sí? Entonces, ¿cómo básicamente funciona esto? Yo podría tener una tabla de hechos, una fact table, distribuida en todos los nodos de database server y en todos los nodos de storage, ¿sí? Con lo cual esto me permite, digamos, un nivel de procesamiento y un nivel de escalamiento muy elevado, ¿sí? Muy grande, ¿sí? Bueno, podemos tener vamos a tener un management server, ¿sí?, para todo lo que tenga que ver con monitoreo de, digamos, de estos equipos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el nodo de backup, ¿sí? Hay un modo de ETL que podemos tener. Fíjense, cada uno de estos son servidores y después tenemos una granja completa, ¿sí?, de servidores del otro lado, ¿sí?, hasta con un servidor de spare, ¿no? O sea, un servidor de backup, como si lo haríamos en nuestro storage, ¿sí?, pero a nivel server. Estos son todos servidores físicos. Imagínense ahora SQL Server distribuido de alguna forma entre todas estas cajitas, entre todos estos fierros, ¿sí?, y nosotros poder tener un nivel de procesamiento y de escalamiento muy grande, ¿sí? Esto básicamente de arquitectura, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Una de las cosas que sucede, ¿sí? Es que todas las tablas pequeñas, ¿sí? Imagínense que tengo todos los nodos, ¿sí? Como vimos antes, ahí estamos teniendo, por ejemplo, los 5 nodos. Las tablas pequeñas son, digamos, replicadas en cada uno de esos nodos, ¿sí? Y las tablas, por ejemplo, las tablas de dimensiones. Las tablas un poco más grandes hacen una distribución usando hash a todos los nodos. Entonces, una tabla de hechos, que yo definí en mi análisis service como una tabla de hechos, internamente en el Parallel Data Warehouse, se va a ir distribuyendo en todos los nodos con un algoritmo hash. Obviamente, cuando yo después pido un valor de mi análisis service, también sabe para el Data Warehouse de qué lugar, de qué nodo tiene que traer la información para poderla procesar, ¿sí? Entonces, como vimos antes, ¿no? Tenemos el nodo de control, los database server nodes, los storage nodes, ¿sí? La distribución de los datos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos uno debe ser una consulta, donde estamos trayendo datos de una tabla, ¿sí? Eso va al control node y el control node sabe, digamos, de todos los nodos, de todo, la información para responder a la query que estamos armando nosotros, ¿sí? Bueno, este concepto está, digamos, armado. Microsoft lo que hizo fue comprar una empresa llamada Datalegro, que es la competencia de Teradata, ¿sí? Una empresa, digamos, que genera base de datos para grandes volumetrías. Teradata, ¿sí? Datalegro, la competencia de Teradata fue comprada por Microsoft, incorporaron dentro de, digamos, del roadmap en SQL Server 2008 Release 2 la parte de Parallel Data Warehouse. Vuelvo a repetir, no está todavía disponible en todos los países de la región, o sea que habría que averiguar en cada país de ustedes si hoy ya lo tienen disponible y ver cuál es la fecha de, digamos, lanzamiento de esta tecnología, ¿sí? Esto es un poquito el roadmap, ¿sí? Que fue sucediendo con Parallel Data Warehouse, ¿sí? Vamos atrás, ¿sí? Donde tenemos, digamos, la adquisición de Datalegro en el 2008. Bueno, el proyecto Mason es justamente lo que hoy se conoce como para el Data Warehouse, ¿sí? Y se va a seguir incrementando en las próximas versiones de SQL Server, más funciones, ¿sí? A, digamos, lo que es el concepto de para el Data Warehouse. O sea que va a haber una segunda versión, digamos, de para el Data Warehouse, ¿sí? Y se va a seguir en las próximas versiones apostando a ello. Bien, vamos a ver lo que es Power Pivot ahora, saltar de un extremo al otro, ¿sí? Por un lado vimos recién la arquitectura súper escalable para grandes volumetrías y pensada y tuneada para grandes warehouse, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es el concepto de Power Pivot o concepto de autoservicio de Business Intelligence. ¿Cómo funciona esto o qué hace esto? ¿Sí? El problema que tenemos en las organizaciones es que tenemos nuestro análisis service o nuestro warehouse y nuestro usuario, si quiere consumir información que no esté en ese análisis service o en ese warehouse, necesita ir por los circuitos tradicionales del área de tecnología. Donde es, bueno, mira, necesito agregarle a mi análisis service este dato porque necesito sacar un informe para dentro de una semana. Lo que sucede con eso es que muchas veces los tiempos del área de sistema no son adecuados para poder dar estas respuestas a los usuarios, con lo cual el usuario cuando se encuentra ante la necesidad de consumir información de diferentes fuentes de datos, porque no lo tiene en su cubo o en su data warehouse, recurre a otras herramientas, ¿sí? Como por ejemplo Access. Se arma un Access, con ese Access o en un SQL, o en un SQL Express por ejemplo instalado, y a partir de ese Access se importan los datos y hace queries con ese Access, etc. Lo que sucede con esto es que esas herramientas no son muy óptimas y el usuario también tiene que tener un conocimiento de base de datos a veces para poder lograr estas cosas, ¿sí? Con Excel no lo puede hacer todo, porque quizás la cantidad de datos que quiere consumir es superior a la que el Excel me soporta. Si yo quiero consumir más de 1 millón de datos, a partir, digamos, de Excel 2007 lo puedo consumir, pero si tengo más de 1 millón, no voy a poder tampoco usarlos desde un Excel. Entonces termino yendo a estas otras herramientas. Pero el concepto es
¿por qué este usuario necesita hacer un cubo cuando yo ya tengo un cubo? Pueden pasar que el cubo no esté, digamos, a la altura o le falten funcionalidades o bien que no lo tenga, ¿sí? Entonces, Power Pivot lo que va a hacer es darle una herramienta al usuario final, pensada para el usuario final, que le va a permitir armar cubos desde el Excel con una tecnología muy eficiente y poder consumir datos de diferentes fuentes de datos y poder sacar sus análisis. A ver, esto la verdad que uno puede decir, ¿qué hago con mis datos? No, no voy a hacer ni mucho menos, ¿sí? Ni tampoco voy a salir del esquema del data warehouse corporativo, ese es el camino ideal. Pero el tema es que yo tengo a veces un gap, ¿sí? Una brecha entre el usuario necesita la información y yo desde el sistema se la puedo homologar en mi data warehouse. Entonces, mientras eso sucede, tengo que darle alguna alternativa al usuario, ¿sí? Power Pivot es una alternativa, ¿sí? Donde yo me voy a poder crear mis propios cubos usuarios sin conocer de Analysis Service, sin conocer, digamos, de SQL Server, sin conocer de estas cosas, ¿sí? Voy a poder crear tranquilamente, digamos, los cubos desde un Excel y después publicarlos, ¿sí? Entonces, esto se llama el concepto nuevo que está sucediendo de BI autoservido. O sea, el usuario se crea sus propios conceptos de Business Intelligence, ¿sí? Entonces, esto fue, digamos, armado con un proyecto llamado Gemini, ¿sí? Son tablas dinámicas conceptualmente mucho más poderosas que las que conocemos en Excel y además de eso se instala, ¿no? O sea, ¿qué es Power Pivot? Hay que instalar un add-on en Office 2010. Esto solamente funciona con Office 2010, tanto 32 bits como 64 bits. Entonces, en el Office 2010 yo voy a instalar un add-on, ¿sí? Donde se va a llamar Power Pivot, ¿sí? Ese add-on cuando instale sobre el Office me va a habilitar el Power Pivot y desde ahí yo voy a poder empezar a armar mis cubos. Internamente en la arquitectura lo que tiene es un engine, el Excel, ¿sí? Que se llama Vertipack, en lo cual me va a generar los cubos in memory. Imagínense que yo me traigo 10 millones de registros, ¿sí? En una máquina con 2 GB de RAM. Uno podría pensar, bueno, esto va a reventar. ¿Sí? No, tiene un esquema de compresión y un esquema de procesamiento Power Pivot que me permite manejar grandes volúmenes de datos en máquinas de escritorio, ¿sí? Yo, por ejemplo, he hecho pruebas con mi notebook que tiene 4 GB de RAM, ¿sí? Consumiendo 40 millones de registros, ¿sí? Con un Power Pivot y, digamos, he tenido un tiempo de respuesta razonable, ¿sí? Bueno, el usuario puede trabajar con diferentes orígenes de datos y una de las cosas muy importantes es que esto también se puede integrar con SharePoint 2010. ¿Por qué? Porque yo me puedo, usuario, armar un Power Pivot en mi máquina, pero si lo quiero empezar a distribuir, empiezo a copiarlo a todos los usuarios y cada uno de estos usuarios empieza a consumir un Power Pivot. No es una forma muy ordenada y colaborativa de trabajar con Power Pivot, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es integrarlo a la plataforma SharePoint. La plataforma SharePoint me va a dar un nivel Enterprise de procesamiento, ya que hay una versión Power Pivot Server, que es la Power Pivot que se instala sobre SharePoint, ¿no? Cuando ustedes instalen SQL Server 2008 Release 2, en el setup van a encontrar una feature que dice Analysis Service integrado a SharePoint. Ese Analysis Service integrado a SharePoint no es ni más ni menos que Power Pivot for SharePoint, ¿sí? Entonces, en el SharePoint se instala un Analysis Service y lo que desarrolla el usuario desde el Excel, que luego publica en el SharePoint, va a estar alocado en un Analysis Service de SQL Server, ¿sí? Bien, entonces, esta arquitectura, ¿sí? Nos va a permitir trabajar, ¿sí? De las dos formas, ¿no? Integrado a SharePoint, que es la forma Enterprise, o la forma Client, que es directamente desde el Excel. Y cuando nosotros lo integramos a SharePoint, ¿sí? Una de las cosas que vamos a poder lograr es que los usuarios que luego quieran consumir esa información, ese Power Pivot, no necesitan Excel 2010, sino un navegador como Internet Explorer, ¿sí? Este es simplemente un cuadro donde se trata de ilustrar el nuevo concepto de Business Intelligence desde el BI corporativo al BI personal, ¿sí? Bueno, vamos a ir trabajando con Power Pivot, ¿sí? Lo que vamos a ir haciendo es, primero, abrir un Excel 2010,
Y luego de ese Excel 2010 nos vamos a empezar a conectar a diferentes orígenes de datos y empezar a ver cómo funciona Power Pivot, cómo lo podemos ir manipulando, ¿sí? Fíjense que esto está pensado del lado cliente, ¿sí? O sea que el cliente va a hacer este tipo de operación. No es para usuarios que no saben nada, ¿no? O sea, ni tampoco para usuarios que requieren mucho conocimiento. Para un usuario que hoy maneja Excel, ¿sí? Y que, digamos, necesita armar un cubo porque la información no la tiene completa en su warehouse corporativo, ¿sí? Bueno, yo voy a compartir mi Excel para que vayamos viendo cómo va funcionando Power Pivot, ¿sí? Esto es Excel 2010, ¿sí? Cuando instalamos el add-on, lo que nos vamos a encontrar aquí es con la solapa de Power Pivot, ¿sí? Cuando hacemos clic aquí en Power Pivot, ¿sí? Podemos crear o un nuevo Power Pivot, en este caso yo no tengo ninguno, o bien ir trabajando con el Power Pivot que ya hemos creado. Si creo un nuevo Power Pivot, me va a abrir como un segundo Excel. Fíjense que lo abrió como otra ventana. Esto está dentro de Excel, pero es Power Pivot para Excel, ¿sí? Y lo que vamos a empezar a definir acá es primero los distintos orígenes de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo los orígenes de datos voy a poder agarrar y decir, si quiero SQL Server, ¿sí? Access o Analysis Service. Estos son los orígenes de datos más tradicionales. Pero a su vez yo podría acceder a otros orígenes de datos, ¿sí? Como por ejemplo SQL Server Azure, ¿sí? O sea, SQL Server en la nube, Parallel Data Warehouse, o sea, si tenemos una instancia de Parallel Data Warehouse desde Power Pivot la vamos a poder acceder. Access, Oracle, Teradata, Sybase, Informix, DB2, ¿sí? Un Analysis Service, ¿sí? Esto es muy importante, un reporte. Podemos, en 2008 DB2, Reporting Service permite que la exportación de un reporte pueda ser la entrada, ¿sí? De una Power Pivot, ¿sí? Entonces yo podría utilizar la importación de un reporte como una Power Pivot. O lo que son ya archivos planos, ¿sí? Estas fuentes de datos que vemos acá, yo no instalé ningún driver, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo en la demo es todo out of the box, o sea, todo instalado por default, ¿sí? No instalado ninguna tiempo, digamos, fuera de lo que es Microsoft, ni ningún componente. El Power Pivot es un componente que viene en el R2 de SQL Server, o sea, pero no hay ningún driver adicional. Con lo cual, esto que vemos son drivers que ya me proporciona la herramienta de Power Pivot, ¿sí? Supongamos que yo, usuario, quiero consumir SQL Server, ¿sí? Entonces, me va a permitir a qué servidor me quiero conectar, pondré el nombre del servidor, obviamente que tengo que tener permisos para esto, ¿sí? Mis fuentes de datos van a soportar los diferentes tipos de autentificación, ya sea integrada o, digamos, la custom, dependiendo del origen de datos. Elegiré, por ejemplo, la base de datos con la cual quiero trabajar, ¿sí? Y ahora, yo como usuario, tengo que o sea, lo que estoy haciendo es generando mi cubo, con lo cual lo que voy a hacer es decirle con qué tablas voy a empezar a trabajar, ¿sí? Una de las puedo hacer o escribir una query, ¿sí? O directamente ir y yo podría decir, ok, esto lo traer, ¿sí? Le podría poner un nombre más elegante que el nombre que hay claro para nombre todos los datos, ¿sí? Esta tabla de hechos que está acá tiene sus tablas relacionadas, ¿sí? Si yo tengo relaciones con foreign key directamente, lo que hago es traerme las tablas relacionadas con esta tabla que yo seleccioné y automáticamente ya la herramienta me muestra todas las tablas, ¿sí? Que están, digamos, trabajando con ellos, ¿sí? La promoción, el store, todas esas tablas, ¿eh? A cada una de ellas obviamente que le puedo cambiar el atributo, ponerle algo más elegante, etcétera, ¿sí? Básicamente lo que va a suceder ahora es que Power Pivot va a importar los datos, ¿sí? Desde el origen aquí. Obviamente acá tenemos un consumo importante de información, ¿sí? Si tenemos, como tenemos SQL Server 2008, 2008 R2, podríamos utilizar Governor, Resource Governor del lado del servidor para decir, cada vez que alguien me consume con un Power Pivot, yo te doy tantos recursos a nivel base de datos para que, digamos, esto no
termine explotando, ¿sí? Ahora bien, acá lo que va a hacer es importar una vez los datos, y ya con los datos importados en el Power Pivot, ¿sí? Vamos a poder empezar a trabajar. Fíjense que acá estoy superando los 2 millones de registros, ¿sí? Estoy superando el umbral que tiene Excel. A propósito, yo elegí una tabla de hechos, ¿sí? Que supere el umbral que tiene Excel para que podamos ver que la herramienta no tiene limitaciones, ¿sí? En cantidad de registros, ya que usa una arquitectura de código dentro del Excel. O sea, no almacena los datos en el Excel, digamos, en las hojas del Excel, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los almacena en un componente llamado Vertipack que está dentro del Excel. Bueno, aquí ya hemos importado todos los datos, donde tenemos 3.400.000 registros de la tabla de hechos, y donde, digamos, tenemos todas las dimensiones. Si vamos a los detalles, ¿sí? Podemos ir viendo cada uno de los procesos, cómo fue evolucionando, ¿sí? Al hacer esto, nos vamos a encontrar con esta interfaz, donde sí acá tenemos los datos. Fíjense que tenemos las dimensiones, ¿sí? Producto, ¿sí? Store y la tabla de hechos, ¿sí? A cada uno de estos yo puedo encima customizar y hacerles más cosas. Por ejemplo, agregar una columna, ¿sí? Calculada y ponerle alguna función. Tengo aquí funciones lógicas de texto, ¿sí? Sobre una columna calculada. Y eso va a quedar ya en los datos, no es que va a quedar en la hoja. Estoy como manejando los datos directamente, ¿sí? A esta misma dimensión, yo podría, por ejemplo, en la parte de, tengo la parte de diseño, si voy acá a la parte de diseño, le podría indicar que las propiedades de la tabla, ¿sí? Cómo quiero mostrar los datos, ¿sí? Cómo no quiero mostrar los datos, si quiero este atributo mostrarlo o no mostrarlo, ¿sí? Si quiero aplicar algún filtro o no quiero aplicar algún filtro. Además de eso, puedo generar diferentes relaciones entre estos, ¿no? Aquí yo consumí una sola fuente de datos, ¿sí? Pero yo ahora traería otra fuente de datos y hago una relación, podría también hacer una relación con ellos, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo generarme, digamos, todo lo que son los cálculos, puedo ver las conexiones existentes que tiene, digamos, mi Power Pivot. En este caso me está diciendo que se está conectando a Advent2Word DW, ¿sí? Este, digamos, el trabajo, y esta es la base de datos en la cual me estoy conectando, ¿sí? O sea, estas son las Local Connection y estas son las Power Pivot Data Connection. O sea, actualmente yo me estoy conectando a este origen de datos, ¿sí? Que obviamente lo puedo editar y cambiar desde aquí, ¿sí? Entonces, por cada uno de estos, ¿sí? Yo puedo, ¿sí? Ir customizándolos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que acá dice geografía. Y de la geografía, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, ahora podría decir, mira, las geografías las tengo en un archivo TXT. Y ese archivo TXT lo quiero subir a Power Pivot y hacerles una relación. Entonces yo podría agarrar, ¿sí? Directamente aquí, ¿sí? Y decirle a mi Power Pivot que voy a traer otro origen de datos. Decirle que es, por ejemplo, un archivo de texto, ¿sí? Buscar ese archivo de texto, ¿sí? Vamos a buscar acá, ya tenemos aquí. Creo que lo tengo en Excel, a ver. Vamos a ver por aquí, en Excel. Así está en Excel. Vamos a buscar acá Excel. ¿Sí? Buscar, digamos, un archivo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, ventas, ¿sí? E importar ese archivo, ¿sí? Dentro de mi Power Pivot, ¿sí? Entonces, cuando empieza a juntar cada uno de ellos, lo que me voy a encontrar es que voy a poder generar relaciones, ¿sí? Entre las diferentes dimensiones, orígenes de datos que yo tengo, ¿sí? Si yo me voy acá y le pongo crear una relación, ¿sí? Voy a poder elegir la tabla de la Power Pivot y cómo se relaciona entre las columnas, ¿sí? Entonces, esto lo que me va a permitir es que si yo le importaría, por ejemplo, un archivo TXT donde la geografía está definida en el archivo TXT, lo que vamos a ver es que voy a poder armar acá la relación y para, digamos, el usuario está todo en un solo lugar, ¿sí?
Luego de acá, almacenar, digamos, nuestro Power Pivot, ¿sí? Ir customizando cada una de las opciones, cómo quiero el reflejo, puedo cambiar los tipos de datos, ¿sí? Bueno, puedo apagar columnas, etcétera, ¿sí? Lo que yo puedo hacer ahora es decirle, ok, ya tengo los datos, ¿sí? Y quiero empezar a jugar con ellos. Entonces, desde Power Pivot Table yo voy a poder generar diferentes salidas. Una de ellas va a ser tabla dinámica, un chart dinámico, un chart y una tabla dinámica en diferentes posiciones, ¿sí? O, digamos, poder trabajar solamente con chart, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, esta opción, ¿sí? Lo que me va a abrir y decirme dónde quiero hacer esa tabla dinámica. Voy a elegir, por ejemplo, mi hoja Excel 1. Y acá adentro lo que vamos a tener es como si estuviera consumiendo un análisis service, ¿no? Entonces acá tengo las dimensiones por un lado y los datos por el otro. Entonces yo podría decir, ok, quiero agarrar, ¿sí? El costo total, ¿sí? O digamos, agarremos acá el sale amount, ¿sí? Y si lo quiero tirar, digamos, acá a valores, ¿sí? Y lo estoy haciendo aquí en mi pivot table, ¿sí? Si voy acá a mi gráfico, podría agarrar también y decirle, no, acá lo que yo quiero es de mi tabla de hechos, ¿sí? Total, el costo total, ¿sí? Y esto después lo quiero ver por ejemplo, en la dimensión, ¿sí? Producto o la dimensión fecha y lo quiero ver, por ejemplo, por el año fiscal, ¿sí? Entonces, acá tengo cómo estoy haciendo los costos, ¿sí? Y cómo están evolucionando mis costos por el año fiscal, ¿sí? A su vez, a mi tabla dinámica le puedo adicionar algo que se llama slicers. Esos slicers aparecieron, digamos, con esta versión de Power Pivot y de Office 2010, donde yo, por ejemplo, digo, ok, acá lo tengo en un gráfico y acá yo quiero ver también las ventas por año fiscal, pero cuando quiera verlo por año fiscal, lo voy a poner en un slicer vertical, ¿sí? Y este slicer vertical me va a permitir jugar, ¿sí? Con esto. Fíjense que cada vez que estoy haciendo clic, va cambiando la información, no solamente de la tabla dinámica, sino que del gráfico, ¿no? O sea, si hago clic acá y clic acá, tenemos los precios, ¿sí? Acá estamos consumiendo y 3,5 millones de registros, que es lo que tiene mi Power Pivot, con el Excel usando la herramienta de Power Pivot y dándole la posibilidad al usuario que pueda consumir distintas fuentes de datos, ¿sí? Heterogéneas, y pueda armarse su esquema. Luego de esto, lo tengo yo en mi Excel, ¿sí? Si yo lo quiero publicar y compartir con la organización y entrar, digamos, en un ambiente más corporativo, debería este Excel publicar en una arquitectura de SharePoint, que es mucho más amplia, Power Pivot sobre SharePoint, también es más compleja de instalar, ¿no? O sea, esto es el Excel, instalamos un add-on y nada más un add-on, y la otra plataforma tenemos que instalar un servidor de SharePoint 2010, tenemos que instalar un SQL Server 2008 R2 integrado la parte de análisis service sobre SharePoint 2010, pero básicamente lo que vamos a poder lograr es algo como esto que vamos a ver ahora, que es estas mismas opciones, ¿sí? Desde un SharePoint, ¿sí? Yo aquí lo que tengo es, diseñé, digamos, la herramienta, ¿sí? Mi Excel, y desde mi Excel lo único que hago lo subo a un SharePoint. Para poder hacer eso, lo único que tienen que tener es que la persona que diseñó el Power Pivot debe hacerlo desde Excel 2010, ¿sí? Y después lo sube a un SharePoint. Ahora, los usuarios que van a consumir esto no necesitan tener Excel 2010, ¿sí? Aquí que tengo un portal de Business Intelligence hecho en SharePoint 2010, donde, por ejemplo, tengo aquí una biblioteca de documentos que la llamé Power Pivot, y dentro de esa Power Pivot voy a tener mis diferentes Power Pivot instaladas, ¿sí? Esto es la implementación de ese Excel instalado en SharePoint. Algunas cuestiones. La primera de ellas, esto funciona sobre el SharePoint Server, ¿no? O sea, no funciona sobre el SharePoint gratuito, ¿sí? Ya que utiliza componentes como Excel Service, que son propios de la instalación Enterprise de SharePoint, ¿sí? Cuando instalen esto, traten de armarse una arquitectura dependiendo de la cantidad de gente que usa Power Pivot y digamos de cómo lo van a ir utilizando, de tener una arquitectura un poco más escalable,
donde, por ejemplo, por un lado podamos tener la granja de SharePoint y por otro lado podamos tener el análisis service de SQL Server que se integra a este SharePoint, ¿sí? Y ese tipo de arquitecturas tratan de definirlas porque son muy importantes, ¿sí? Bueno, aquí lo que vamos a estar viendo que tenemos, es una página web, estoy accediendo vía un navegador como Internet Explorer, ¿sí? Y aquí lo que tengo es una planilla Excel, ¿sí? Que es una Power Pivot, que si yo le hago clic a esta planilla Excel que es una Power Pivot, me va a abrir en el entorno web todo lo que tenga que ver con este Excel para que el usuario lo pueda ir navegando, ¿sí? Entonces estoy compartiendo, ¿sí? Mi Excel con Power Pivot desarrollado en el ambiente corporativo. A esto le voy a poder dar seguridad, ¿a qué nivel? Le voy a poder dar seguridad si accede o no accede, digamos, a este componente en sí, ¿sí? Una de las cosas que también tiene la arquitectura Enterprise es que me permite definir los orígenes de datos, acá nosotros definimos un origen de datos A, que tengan un refresco esqueduleado. Yo desde el administrador digo, mira, yo no quiero que se refresquen automáticamente, sino que se refresquen una vez por día los orígenes de datos, y para todos están, digamos, unívocos en la misma condición, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una página web, donde aquí hay como un Excel, y si yo le voy haciendo clic, digamos acá a las opciones, lo que vamos a ir viendo es que este Excel es un Power Pivot, ¿sí? Que iba trabajando exactamente igual de como lo teníamos en nuestro Excel tradicional, ¿sí? Le vamos haciendo clic a cada uno de los componentes y vamos a ir viendo que van cambiando los valores con los slicers que vimos anteriormente, ¿sí? Hacemos clic, por ejemplo, en 2, ¿sí? Este es el nivel de funcionalidad que tendría nuestro usuario final, ¿sí? Como acá yo tengo instalado, esta es una máquina virtual, por eso si ven tiempos, digamos, de performance lentos, está montado sobre una máquina virtual con 4 GB de RAM, que está corriendo el SharePoint, SQL Server 2008 R2, Power Pivot, Reporting Service, MDS, todo lo que vimos. Así que los tiempos de respuesta pueden ser, digamos, más lentos porque ya los recursos de la máquina deben estar bastante saturados, ¿sí? Para los que les interesa la parte de backend, vamos a ver que esto internamente instala un análisis service, ¿sí? Vamos a agarrar y yo lo que voy a compartir es directamente el escritorio para que podamos ver que esto instala un análisis service para la arquitectura de SharePoint. Si yo me voy a la parte de Configuration Tool de SQL Server, ¿sí? SQL Server 2008, Configuration Tool, ¿sí? SQL Server Configuration Manager, nos vamos a encontrar con que tenemos dos instancias en este caso, ¿sí? De análisis service, ¿sí? Una instancia de análisis service llamada Power Pivot, que es la que usa la integración con SharePoint, y mi instancia de análisis service tradicional, donde, digamos, desde acá voy a poder, digamos, poner mis otros cubos, ¿sí? De hecho, yo voy a poder acceder a esta instancia de análisis service instalada. Si voy al Management Studio, ¿sí? Yo voy a poder agarrar a Power Pivot y entrar a la instancia de análisis service. Recuerden que esto es en el modo integrado a SharePoint. Cuando está sin integrar a SharePoint no es necesario instalar esta instancia de análisis service, ¿sí? Entonces, en mi Management Studio, yo voy a tener la posibilidad, ¿sí? De agarrar, ¿sí? Y conectarme, ¿sí? En Análisis Service a la instancia Power Pivot, y de la instancia Power Pivot, ¿sí? Voy a poder ir viendo, por ejemplo, ya los cubos pre-deployment, o sea, ¿qué son estos cubos que están acá? La persona que desarrolló el Excel, cuando ese Excel lo subió al SharePoint, internamente la arquitectura de Power Pivot detecta eso y arma los cubos, ¿sí? Para esos Power Pivot de SharePoint, ¿sí? Pero yo acá lo puedo manejar, digamos, como un análisis service, cualquier otro que tengamos instalado nosotros, ¿sí? Bueno, no me quiero demorar mucho más con esto y cerrar la charla con lo que tiene que ver con algunas novedades de Reporting Service, ya que ha cambiado bastante el producto, ¿sí? Vamos a ver con eso, ¿sí? Algunas cosas de novedades de Reporting Service y a partir de ahí ya ir pasando a la parte de preguntas. Reporting Service ha sufrido muchas modificaciones, muchas modificaciones. Entre ellas tenemos la posibilidad de tener datos georreferenciales,
o sea, poder agarrar y poner un mapa dentro de nuestros reportes y poder consumir esos mapas y poder mostrar información en mapas. Hubo cambios de arquitectura, como por ejemplo, estos son, digamos, algunos ejemplos del diseño, ¿no?, que podemos hacer ahora, ¿sí? Donde fíjense que en una Tablix puedo tener no solamente diferentes agrupaciones, sino poner controles dentro de la celda. Por ejemplo, acá tengo valores y acá me estoy poniendo, digamos, un gráfico dentro de una celda o un indicator dentro de una celda, ¿sí? Este tipo de cosas, ¿sí?, como hacer múltiples pivots, ¿sí?, que customizan. Estas cosas son, digamos, fueron mejorando a Reporting Service. Otra de las alternativas y las mejoras que tiene el producto es, como vimos antes, o les comenté antes, la parte de mapas, donde yo voy a poder armar reportes y que esa información se muestre en un mapa. Por ejemplo, las ventas por distrito, verlas en un mapa, ¿sí? Y a su vez tenemos un componente muy nuevo que es la posibilidad de reutilización, ¿sí? ¿Qué es esto? Yo diseñaba antes un reporte y ese reporte, por ejemplo, tenía una tabla, un gráfico, un logo, ¿sí? Y yo publicaba el reporte. Ahora yo no solamente voy a poder publicar el reporte, sino poder además publicar los componentes del reporte y armar un catálogo para que otro usuario pueda reutilizar, por ejemplo, el gráfico que yo hice en un reporte de él. Con lo cual acá me permite una reutilización de componentes mucho más amplia de la que teníamos antes, ¿sí? Otra de las novedades en cambio de arquitectura fue el tema de soportar datasets compartidos. Hasta la versión anterior de R2, los datasets de Reporting Service se definían por reportes y no teníamos la posibilidad de reutilizarlo. Ahora podemos definir, como definíamos orígenes de datos compartidos, podemos también definir datasets compartidos y poder reutilizar esos datasets, ¿sí? Todo el tema que tiene que ver con preload and caching, todo lo que es cacheo prealocado, esto lo que me permite hacer es definir, por ejemplo, que un reporte pueda estar en caché de forma esqueduleada, es decir, cada 30 minutos ejecutarlo el reporte y mantenerlo en caché, el caché del reporte, ¿sí? Lo mismo con los datasets. Poder decirle a los datasets que, por ejemplo, cada 40 minutos, ¿sí?, se refresquen y que cuando alguien está consumiendo un dataset no vaya al origen de datos, sino que lo tome del caché, ¿sí? Ese caché no es ni más ni menos que un archivo XML que se guarda de forma local en el Reporting Service, con lo cual no hay un sizing de memoria que uno debería considerar para estas cosas, ¿sí? Bueno, nuevas funciones como funciones de lookup. Yo ahora puedo hacer entre un dataset y otro dataset un join de los datasets. Se mejoró toda la parte de numeración de las páginas. Bueno, se puede guardar el texto en 270 grados. Hay expresiones más avanzadas, ¿sí? O sea, fue bastante duro el cambio, bastante importante el cambio entre uno y otro. Antes de ir a las preguntas, yo quiero ver si les puedo mostrar, ¿sí?, un ejemplo de Reporting Service con mapas, como para que se hagan una idea de cómo está funcionando, cómo, digamos, esto está impactando, ¿sí? Entonces, en nuestro portal de BI, ¿sí?, tenemos, digamos, una sección de reportes, y dentro de esta sección de reportes, yo aquí tengo reportes de R2, ¿sí? Y acá son todas demos de todas las nuevas funcionalidades que tiene R2, ¿sí? Por ejemplo, si yo accedo a este reporte de mapas 1, ¿sí?, lo que vamos a ver ahora aquí son las ventas por distrito, ¿sí?, y esas ventas por distrito representadas en un mapa. Los mapas los pueden instalar, esto utiliza cartografía CHP, hay ya un catálogo de mapas, o bien en el país donde estén, o en la región donde estén, si tienen la cartografía CHP, la pueden incorporar al producto de Reporting Service y poder desarrollar sus reportes, por ejemplo, con el mapa de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Lima, ¿sí?, o cualquier otra ciudad que ustedes quieran representar y mostrar los datos ya, digamos, de una forma un poco más elegante, ¿no? O sea, hoy en día mostrarle un mapa a un gerente donde ve las ventas, donde le hago clic al mapa y dentro del mapa puedo ver, por ejemplo, no solamente la distribución y las ventas de ese mapa, sino ver dónde las personas que me compraron viven. Bueno, ese tipo de informes son mucho más ricos
y permiten darles un nivel mayor a lo que hoy están haciendo con los reportes y a la larga lo van comprando, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es una selección, por ejemplo, de un año, ¿sí? Y lo que vamos a ir viendo es que este reporte va a traer las ventas de ese año presentadas en un mapa, ¿sí? En este caso el mapa de Estados Unidos, ya que es un ejemplo estándar de lo que viene con el producto de SQL Server. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estamos viendo las ventas por distrito y pintado distintos colores, dependiendo en qué distrito vendí más y en qué distrito vendí menos. Y acá tengo a su lado también una tabla donde me va mostrando los distritos, cómo estoy evolucionando, ¿sí? Este control mapa tiene también la posibilidad de trabajar con este tipo de datos, o bien con datos georreferenciales, donde si yo, por ejemplo, le hago clic a un estado, como Florida, lo que va a estar haciendo, este es otro reporte, que se llama Mapas 2, pero este reporte Mapas 2, en vez de mostrarme el dibujo del mapa, va a ir a consultar al Bing Maps de Microsoft vía Web Service y me va a traer el mapa real del estado, ¿sí? Ya con estas estrellitas, por ejemplo, son las ubicaciones físicas donde están los clientes que me compraron en mi estado. Para poder lograr esto, el tipo de datos que tenemos que mostrar aquí sí tiene que ser georreferencial, o sea, lo que es geográfico y geométrico, que está a partir de SQL Server 2008 como versión. Bueno, vamos a ir cerrando ya el webcast y me gustaría que si tienen alguna pregunta la puedan ir formulando, así damos continuidad con el resto del evento. Me pregunta de dónde viene el mapa. El mapa queda almacenado en el SQL Server. ¿Sí? Hay un catálogo por default que ya trae el producto y después los mapas los tenés que, digamos, importar vía CHP. CHP es un formato estándar de cartografía, con lo cual si vos tenés el CHP de tu ciudad, simplemente cuando haces el control, cuando corras el wizard para poner el control mapa, ¿sí? Te va a preguntar si lo querés traer de un CHP o alocado en un catálogo. ¿Qué tipo de licencia tendrá para usar Power Pivot? La licencia, digamos, a ver, acá esto viene con Standard y con Enterprise Edition, ¿sí? Ese es el tipo de licencia que vamos a necesitar. Ahora, finalmente, digamos, cómo se licencia Power Pivot, francamente lo desconozco, ¿sí? Pero ya viene en SQL Server 2008 R2 eso, ¿eh? O sea, a ver, yo te recomendaría que con lo que es licenciamiento preguntes, Karina, con la gente de licenciamiento de Microsoft, porque, digamos, no es bastante sencillo con algunos productos y preferir encontrarles el escenario que vos necesitas y que te puedan asesorar. ¿En qué países sudamericanos se está utilizando Power Pivot? Bueno, en Argentina ya estamos utilizando muchísimo Power Pivot. Yo estoy en muchos proyectos con Power Pivot, en el estado argentino y en empresas grandes, y lo uso yo también como usuario Power Pivot. Por ejemplo, yo los trabajos de tuning que hacía, antes me llevaba toda la información a un SQL Server y después hacía queries contra el SQL Server y ahora lo que hago, utilizo Power Pivot para sacar los datos. En otros países la verdad que desconozco, digamos, cuál es su utilización, pero por lo que tengo entendido de compañeros de Estados Unidos, digamos, y México, se está utilizando bastante. La pregunta es si hay alguna limitación en cubos que se puedan crear. Lo que dé el análisis service, justamente en la arquitectura Enterprise, tenés las mismas limitaciones que tiene tu análisis service. O sea, es un análisis service montado, con lo cual va a ser básicamente, digamos, las mismas limitaciones que tenés en tu análisis service, ¿sí? Que no son pocas,
Entonces, no vas a tener grandes limitaciones en cantidad de cubos. Yo en algunos de los clientes donde lo tengo tienen arriba de 300, o sea, porque cada uno tiene diferentes esquemas, cada usuario, y eso no tienes, digamos, grandes limitaciones de ese lado. En el ambiente integrado a SharePoint, ¿no?